Estoy equivocado por decirle a mi ex esposo que nuestros hijos tienen justificación para sentir que no tienen padre. Primera parte. La llamada llegó una tarde cualquiera, como un eco del pasado que no esperaba, pero que siempre temí. Era mi ex esposo, Víctor. Su voz, aunque familiar, sonaba forzada, como si intentara cubrir años de distancia con un tono casual. No habíamos hablado realmente desde que firmamos los papeles del divorcio hacía 5 años. Nuestro contacto se había reducido a intercambios mínimos relacionados con nuestros 2 hijos, Camila y Adrián. Necesito hablar contigo, dijo, sin rodeos. Suspiré. Su necesidad de hablar casi siempre significaba problemas. ¿Sobre qué?, pregunté, intentando mantener la compostura. Sobre los niños, respondió, su tono endureciéndose. La conversación que siguió fue todo menos pacífica. Víctor estaba molesto porque nuestros hijos, especialmente Adrián, se habían vuelto más distantes con él. Según él, yo era la culpable. Les has llenado la cabeza de tonterías sobre mí, ¿no es así? Espetó. Sentí como la rabia burbujeaba dentro de mí. Siempre había sido su forma de evitar la culpa, señalar a alguien más. ¿Tonterías?, repliqué, tratando de no levantar la voz. Víctor, ¿te has detenido un momento a pensar que no necesitan que yo les diga nada? Ellos mismos ven tus acciones. La conversación terminó abruptamente cuando colgó. Pero esa noche no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Cuando conocí a Víctor, éramos jóvenes y estábamos llenos de sueños. Nos casamos rápidamente y construimos una vida que, al menos en apariencia, parecía sólida. Pero los problemas empezaron a surgir poco después del nacimiento de Camila, nuestra primera hija. Víctor trabajaba largas horas, pero no solo en su oficina. Su obsesión con su carrera lo llevó a distanciarse emocionalmente de nuestra familia. Cuando nació Adrián, las cosas solo empeoraron. Sus excusas para ausentarse eran interminables, y las pocas veces que estaba en casa, su atención estaba en su teléfono o en la televisión. Recuerdo un cumpleaños de Camila en particular. Había cumplido 6 años y había pedido que su papá la ayudara a montar su nuevo juguete. Víctor, sin embargo, estaba demasiado ocupado revisando correos electrónicos en su laptop. Camila insistió, pero él apenas levantó la vista. Más tarde, Camila. Papá está trabajando. Más tarde nunca llegó. La decisión de divorciarme no fue fácil. Tenía miedo de lo que significaría para los niños crecer en una familia rota, pero también sabía que no podía seguir viviendo en una relación donde me sentía más sola que cuando estaba sola. Cuando finalmente lo confronté, su respuesta fue un reflejo de nuestra relación en ese momento: indiferencia. Si crees que eso es lo mejor, adelante, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. El divorcio fue rápido, pero la separación emocional ya había ocurrido mucho antes. Yo obtuve la custodia de los niños, y Víctor se comprometió a visitarlos cada 2 fines de semana. Pero ese compromiso pronto se convirtió en una promesa vacía. Al principio, los niños esperaban con ansias sus visitas. Camila incluso se ponía su vestido favorito y Adrián practicaba lo que quería contarle a su papá. Pero más veces de las que puedo contar, Víctor llamaba a última hora para cancelar. Algo surgió en el trabajo, ¿puedes decirles que lo siento?, me decía, como si eso fuera suficiente. Pronto, los niños dejaron de esperar. Camila comenzó a fingir que no le importaba, mientras que Adrián, demasiado joven para entender, simplemente preguntaba, ¿por qué papá no quiere verme? La llamada de Víctor me llevó a reflexionar sobre esos años. Sabía que sus palabras habían sido un intento de culparme, pero también sabía que había algo de verdad en ellas. Había sido honesta con mis hijos sobre la falta de compromiso de su padre, pero nunca les hablé con acento agudo mal de él. Aún así, ellos no necesitaban que yo les explicara lo que ya sentían. Unos días después de la llamada, me senté con Camila y Adrián en la sala. Camila, ahora de 14 años, estaba absorta en su teléfono, mientras que Adrián, de 10, jugaba con un rompecabezas en la mesa. ¿Podemos hablar un momento?, les pregunté, nerviosa. Camila levantó la vista, algo escéptica. Es sobre tu papá. Ambos dejaron lo que estaban haciendo, mirándome con atención. Sé que las cosas no han sido fáciles con él. Quiero que sepan que está tratando de ser parte de sus vidas de nuevo. Camila soltó una risa sarcástica. ¿De verdad? ¿Cuánto tiempo le va a durar esta vez? Adrián, en cambio, guardó silencio, pero pude ver el dolor en sus ojos. Sé que están dolidos, continué, luchando por mantener mi voz firme. Y quiero que sepan que tienen todo el derecho de sentirse así. Camila me miró, sorprendida. ¿De verdad? Porque parece que todo el mundo siempre espera que lo perdonemos, como si nada hubiera pasado. No tienen que perdonarlo ahora, ni mañana, dije. Pero también quiero que entiendan que intentar arreglar las cosas no significa olvidar lo que ha hecho. Cuando Víctor llegó a nuestra casa el siguiente fin de semana,
fue recibido con una mezcla de emoción y nerviosismo. Camila apenas lo miró, pero Adrián corrió hacia él, incapaz de ocultar su alegría. Víctor trajo regalos, como si eso pudiera compensar los años de ausencia. Camila los rechazó de inmediato, pero Adrián, aunque dubitativo, aceptó. La visita fue tensa, llena de conversaciones superficiales y momentos incómodos. Víctor intentó hablar con Camila, pero ella lo ignoró, refugiándose en su habitación. Al final del día, cuando él se fue, me sentí más agotada emocionalmente que nunca. Esa noche, mientras me sentaba en la sala, Camila vino y se sentó a mi lado. ¿Crees que papá realmente quiere cambiar?, preguntó, su voz llena de escepticismo. La miré, sabiendo que no podía darle una respuesta que la convenciera por completo. No lo sé, admití, pero creo que merece la oportunidad de intentarlo, y ustedes merecen decidir por sí mismos si quieren dársela. Camila asintió, pero no dijo nada más. Adrián, en cambio, parecía aferrarse a la esperanza de que su papá realmente había cambiado. Pero en el fondo, temía que la historia se repitiera. Segunda parte. Después de la primera visita de Víctor, todo se sintió extraño, como si el pasado estuviera intentando abrirse camino hacia el presente. Camila seguía distante y fría, mientras que Adrián se encontraba dividido entre su ilusión renovada y los recuerdos de las decepciones pasadas. Y yo, en medio de todo, trataba de mantener el equilibrio, aunque sentía que caminaba sobre hielo delgado. Una semana después, Víctor volvió. Llegó puntual, esta vez sin regalos, como si hubiera comprendido que esos gestos materiales no serían suficientes. Adrián lo recibió con entusiasmo, mientras que Camila permanecía sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión que podía helar a cualquiera. Hola, Camila, dijo Víctor, intentando sonreír. ¿Cómo estás? Camila ni siquiera lo miró. ¿De verdad te importa? La tensión en la habitación era palpable. Adrián miró de un lado a otro, confundido, mientras yo trataba de intervenir. Camila, por favor, pero ella no iba a detenerse. ¿Por qué estás aquí ahora, papá? ¿Por qué después de todos estos años decides que quieres ser nuestro padre otra vez? Víctor tragó saliva, claramente incómodo. Sé que he cometido errores. Errores, lo interrumpió Camila, levantando la voz. No venir a nuestros cumpleaños, no llamarnos, no cumplir tus promesas, ¿eso lo llamas errores? Víctor intentó hablar, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Adrián, al borde de las lágrimas, corrió hacia su habitación. Eso es suficiente, Camila, dije, intentando mantener la calma, aunque sentía que mi propia paciencia se desmoronaba. ¿Es suficiente?, replicó ella, levantándose. Tal vez para ti, pero yo estoy harta de todo esto. Y con eso, subió las escaleras y se encerró en su cuarto, dejando a Víctor y a mí en un silencio incómodo. Después de que los niños se calmaron, encontré a Víctor sentado en la sala, mirando al suelo. Se veía derrotado, una imagen que contrastaba fuertemente con el hombre seguro que una vez conocí. Camila tiene razón para sentirse así, dije, finalmente rompiendo el silencio. Lo sé, admitió, su voz apenas un susurro. No sé cómo arreglar esto. Suspiré, sentándome frente a él. No puedes arreglarlo en un día, Víctor. Y, para ser honesta, tal vez nunca puedas arreglarlo por completo. Pero si realmente quieres ser parte de sus vidas, necesitas demostrarlo con tus acciones, no con palabras. Él asintió, pero no dijo nada más. Cuando se fue esa noche, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al menos había venido, al menos lo estaba intentando. ¿Pero sería suficiente? En los días siguientes, Adrián comenzó a hablar más de su papá. Se emocionaba al contarme pequeñas cosas que Víctor le había dicho, como sus planes para llevarlos al parque o jugar videojuegos juntos. Pero también noté algo diferente en él. Una especie de fragilidad emocional, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. ¿Qué pasa si papá no viene esta vez?, me preguntó una noche, mientras lo arropaba. Mi corazón se encogió. No lo sé, cariño. Pero sé que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Él asintió, pero su expresión no cambió. Me pregunté cuánto daño le había causado esa incertidumbre constante, esa falta de estabilidad que debería haber tenido con su padre. La tercera visita de Víctor fue diferente. Llegó con una energía distinta, más comprometida. Invitó a los niños a salir, y aunque Camila se negó rotundamente, Adrián aceptó con entusiasmo. Pasaron el día en el parque, jugando fútbol y comiendo helados. Cuando volvieron, Adrián no podía dejar de hablar sobre lo divertido que había sido. Papá me enseñó un truco para patear la pelota, dijo, radiante. Pero incluso en medio de su emoción, podía ver a Camila observándolo desde la distancia, con una mezcla de tristeza y desconfianza. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Víctor se quedó para hablar conmigo.
¿Crees que Camila alguna vez me perdonará? Preguntó. Me quedé en silencio por un momento, eligiendo mis palabras con cuidado. Eso depende de ti, Víctor. Necesitas demostrarle que estás aquí para quedarte. Pero también necesitas entender que el perdón no es algo que puedas exigir. Es algo que ellos decidirán si quieren darte. Él asintió, pero la duda en sus ojos era evidente. Unos días después, decidí hablar con Camila a solas. La encontré en su habitación, dibujando en su cuaderno. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Ella asintió, pero no levantó la vista. Sé que estás molesta con tu papá, y tienes todo el derecho de estarlo, comencé. Ella soltó un suspiro, dejando su lápiz a un lado. No lo entiendo, mamá. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando lo necesitábamos? Me acerqué, tomando su mano. No tengo todas las respuestas, Camila. Pero creo que, por alguna razón, él está tratando de ser mejor. ¿Y qué pasa si nos vuelve a decepcionar? Esa pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Porque, en el fondo, sabía que era una posibilidad real. Entonces, será su pérdida, no la tuya. Porque tú mereces a alguien que te ame y te valore, y si él no puede hacerlo, entonces eso es algo con lo que tendrá que vivir. Ella asintió, pero su expresión seguía siendo escéptica. Cuando Víctor llegó el siguiente fin de semana, Camila decidió acompañarlos. Aunque estaba claramente incómoda, hizo un esfuerzo por participar en las actividades. Fueron a una sala de juegos y luego a cenar. Esa noche, cuando volvieron, noté algo diferente en Camila. No estaba feliz, exactamente, pero tampoco estaba tan cerrada como antes. ¿Te divertiste?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Supongo, era un pequeño paso, pero era un paso adelante. Tercera parte. El esfuerzo de Víctor por reconectarse con los niños era evidente, pero también lo era el peso de los años de ausencia. Cada paso hacia adelante parecía venir con una carga de recuerdos dolorosos, particularmente para Camila, quien seguía siendo la más resistente al cambio. Una tarde, Víctor apareció en la puerta con algo inusual. Un álbum de fotos. Dijo que era algo que había preparado para ellos, una forma de mostrarles cuánto los había extrañado, incluso cuando estaba lejos. Quiero que lo vean cuando tengan tiempo, dijo, entregándomelo. Lo miré, sorprendida por el gesto, y después de que se fue, reuní a los niños en la sala. Papá nos dejó esto, les dije, colocando el álbum sobre la mesa. Adrián fue el primero en abrirlo. En las primeras páginas había fotos de cuando los niños eran pequeños. Sus primeros pasos, cumpleaños, y momentos familiares que habían parecido felices en su momento. Yo no sabía que tenía estas fotos, murmuró Adrián, con una mezcla de asombro y nostalgia. Pero a medida que avanzábamos en las páginas, el tono cambió. Había cartas que Víctor nunca envió, junto con fotos de lugares donde había estado durante los años de ausencia. ¿Esto qué significa?, preguntó Camila, con una mezcla de enojo y confusión. Creo que es su manera de decirles que siempre pensó en ustedes. Aunque no estuviera aquí, dije, aunque no estaba segura de cuánto consuelo les daría esa idea. Camila cerró el álbum bruscamente y se levantó. Pensar en nosotros no es suficiente. Esa noche, Camila me sorprendió al pedirme que hablara con Víctor. Quiero respuestas, mamá dijo, con los ojos llenos de determinación. ¿Qué tipo de respuestas? Quiero saber por qué nos dejó. Quiero saber por qué nunca volvió. ¿Por qué nunca llamó? Sabía que esa conversación sería difícil, pero también entendía que era necesaria. Así que, al día siguiente, cuando Víctor vino a recoger a los niños, le pedí que se quedara un momento más. Nos sentamos en la sala, con Camila frente a él, como si estuviera lista para un juicio. ¿Por qué te fuiste?, preguntó ella, sin rodeos. Víctor suspiró, pasándose las manos por el cabello. No hay una respuesta sencilla, Camila. Era joven, egoísta, y no sabía cómo manejar las responsabilidades que tenía. Eso no es una excusa, replicó ella, con una firmeza que me sorprendió. Tienes razón, admitió él. No hay excusa para lo que hice. Solo puedo decir que estoy arrepentido y que quiero enmendarlo, si tú me dejas. El silencio que siguió fue casi insoportable. Finalmente, Camila habló, su voz quebrándose. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Víctor asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas que intentaba contener. No espero que lo hagas de inmediato, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedes. Después de esa conversación, algo cambió. Aunque Camila seguía siendo cautelosa, empezó a bajar un poco sus barreras. Comenzó a participar más en las salidas con Víctor y Adrián, aunque siempre mantenía cierta distancia emocional. Por su parte, Adrián parecía más feliz que nunca. Tener a su padre de vuelta había encendido en él una chispa que no había visto en años. Sin embargo, también era evidente que tenía miedo de que todo se desmoronara nuevamente. ¿Crees que papá se quedará esta vez?, me preguntó una noche, mientras lo arropaba. Eso espero, cariño, respondí,
aunque sabía que la única persona que podía responder esa pregunta era Víctor. Un mes después, Víctor sugirió algo inesperado. Un viaje de fin de semana con los niños. Quiero pasar tiempo de calidad con ellos, lejos de todo, me dijo. Al principio, dudé. La idea de dejar a los niños solos con él, después de todo lo que había pasado, me llenaba de ansiedad. Pero también sabía que este podía ser un paso importante para reparar su relación. Camila, sin embargo, no estaba convencida. ¿Y si nos deja tirados en algún lugar?, preguntó, con una mezcla de sarcasmo y temor. No creo que haga eso, Camila. Está tratando de cambiar, eso dicen todos. Finalmente, accedió, aunque dejó claro que lo hacía más por Adrián que por ella misma. El fin de semana fue un punto de inflexión. Según Adrián, pasaron el tiempo explorando un pequeño pueblo cercano, jugando y hablando sobre cosas que nunca antes habían discutido. Incluso Camila admitió, a regañadientes, que había sido mejor de lo que esperaba. Papá está intentando, me dijo, como si las palabras fueran difíciles de admitir. ¿Y qué piensas de eso? No sé, tal vez no sea tan terrible como pensaba. Era un avance pequeño, pero significativo. Cuando regresaron, los niños estaban más unidos que nunca a su padre. Incluso Camila parecía más relajada, menos inclinada a confrontarlo en cada oportunidad. Esa noche, mientras recogía los platos de la cena, Víctor se acercó a mí. Gracias por darme esta oportunidad, dijo, su voz llena de sinceridad. No me lo agradezcas a mí, respondí. Agradéceselo a ellos. Víctor asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Parte final. Con los puentes en reconstrucción y las heridas apenas comenzando a cicatrizar, la relación entre Víctor y los niños seguía siendo un delicado equilibrio. Habían avanzado mucho desde su regreso, pero las preguntas no respondidas y los sentimientos no procesados aún pesaban en el aire. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el patio, Víctor se acercó a mí en la cocina. Había algo diferente en su expresión, como si hubiera tomado una decisión importante. Quiero hablar contigo sobre algo, dijo. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, expectante. He estado pensando mucho en cómo mejorar nuestra situación, no solo con los niños, sino contigo también. Sé que he fallado como padre, pero también te fallé a ti. Asentí, dejando que continuara. Quiero que tengamos una conversación familiar abierta, donde podamos hablar de todo. Sin reservas. La propuesta me tomó por sorpresa. Aunque habíamos tenido pequeños momentos de diálogo, nunca habíamos hablado todos juntos sobre lo que pasó, ni de lo que sentíamos al respecto. Está bien, dije, con una mezcla de aprehensión y esperanza. Esa noche, reunimos a los niños en la sala. Adrián se sentó al lado de su padre, mientras que Camila eligió un asiento más alejado. Víctor comenzó hablando, su voz firme pero cargada de emoción. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de regresar a sus vidas. Sé que he cometido errores, y quiero ser honesto con ustedes sobre lo que pasó. Los niños lo miraron, expectantes. Cuando los dejé, no fue porque no los amara. Fue porque tenía miedo. Miedo de fracasar. Miedo de no ser suficiente para ustedes. Pero ahora me doy cuenta de que al irme, cometí el peor error de mi vida. Adrián lo escuchaba con atención, mientras que Camila cruzaba los brazos, su expresión todavía cautelosa. Papá, ¿realmente intentaste contactarnos durante esos años?, preguntó Adrián. Víctor asintió. Lo intenté, pero no lo suficiente. Me convencí de que era mejor dejarlos en paz, pensando que eso los haría más felices. Ahora sé que estaba equivocado. Camila finalmente habló, su voz temblando de emoción contenida. ¿Y cómo sabemos que no te irás otra vez? La pregunta era directa y devastadora. Víctor tragó saliva antes de responder. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo prometerles que no volverá a pasar. Estoy aquí para quedarme, si ustedes me lo permiten. Con la conversación emocional todavía resonando en el ambiente, Víctor propuso algo que nadie esperaba. He estado buscando un lugar donde podamos estar más cerca como familia. Tal vez una casa nueva, un espacio que podamos construir juntos desde cero. Adrián pareció emocionado por la idea, pero Camila levantó una ceja, claramente desconfiada. ¿Y eso cómo soluciona lo que hiciste antes?, preguntó. No lo soluciona, admitió Víctor. Pero creo que puede ayudarnos a avanzar. La propuesta quedó en el aire, pero marcó un cambio significativo en la dinámica familiar. Por primera vez, parecía que todos estábamos pensando en un futuro compartido, en lugar de enfocarnos solo en el pasado. Con el tiempo, Víctor comenzó a involucrarse más en la vida de los niños. Asistía a los partidos de fútbol de Adrián, ayudaba a Camila con sus tareas escolares, y se esforzaba por ser una figura presente y confiable. Aunque Camila seguía siendo la más reservada, poco a poco comenzó a abrirse. Una tarde,
mientras lavaba los platos, me confesó. Papá me pidió que lo acompañara al trabajo para enseñarme lo que hace. Fue extraño, pero no tan malo como pensaba. Era una pequeña victoria, pero en una familia que había estado rota durante tanto tiempo, incluso los pasos más pequeños eran significativos. Finalmente, después de meses de esfuerzo, llegó el día de mudarnos a la nueva casa que Víctor había encontrado. Era una casa modesta, pero acogedora, ubicada en un vecindario tranquilo. El día de la mudanza, mientras desempacábamos las cajas, Adrián corrió hacia mí con algo en las manos. Mamá, mira esto, dijo, mostrándome una foto de nuestra antigua casa, cuando los niños eran pequeños. La miré, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Es un buen recuerdo, ¿verdad? Pregunté. Sí, pero creo que esta casa será aún mejor, respondió, con una sonrisa. Camila, por su parte, se acercó a Víctor con una caja en las manos. Papá, creo que esto es tuyo, dijo, entregándole una caja llena de herramientas que él había dejado atrás años antes. Víctor la miró, sorprendido, y luego sonrió. Gracias, Camila. La vida no era perfecta, pero habíamos encontrado una manera de coexistir como familia. Había días difíciles, momentos de duda y frustración, pero también había esperanza. Una noche, mientras observaba a los niños jugar en el patio, Víctor se acercó a mí. Gracias por no rendirte conmigo, dijo, con sinceridad. Gracias por darme una razón para intentarlo, respondí. Y con esa simple frase, sentí que habíamos llegado al final de un capítulo difícil, pero el comienzo de algo nuevo.